Estamos aquí en el estudio, estamos prestos para conversar con el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Señor Chahín, bienvenido a Canal 24 Horas, a TVN, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, Pati. A ver, lo primero, este cambio de gabinete anunciado hoy día por el presidente de la República, 8 ministros que salen, 8 ministros, algunos de dentro del gabinete, una suerte de enroque, otros que vienen desde afuera. ¿Hay un cambio de señal a su juicio desde La Moneda? ¿Hay un cambio de foco? ¿Se ve en la nueva estructura del gabinete? Al primero parece que estaba bien dateada la Beli Matei cuando habló de 8 ministros, porque la apuntó medio a medio. Mira, lo primero que quiero decir es que hay un cambio de gabinete profundo, amplio, y eso creo que no hay que desconocerlo. A uno le hubiese gustado que este cambio de gabinete, más que tratar de mantener los equilibrios entre los partidos de la coalición, realmente desde el punto de vista de los nombres, la experiencia, sintonizara mejor con el nuevo enfoque que tiene el gobierno. Yo creo que esa oportunidad la desperdició. Hay un cambio generacional, sí. Habían figuras que estaban totalmente desgastadas, que ya no podían continuar y que salieron, es cierto. Hay un cambio en el equipo político profundo y hay un cambio en el equipo económico profundo. Y eso espero que esté acompañado. Y creo que ahí está la prueba de fuego en un cambio de actitud realmente más dialogante, no simplemente decir sí, conversemos, sino que en tener la capacidad de renunciar muchas veces a los dogmatismos que impiden que podamos tener cambios de verdad. ¿Percibe usted esa actitud en los nuevos ministros? Lo digo porque la senadora de su partido, Yana Proboste, decía, esto es más de lo mismo, todo va a seguir igual, este gobierno no tiene elenco. Primero, yo no quiero caer en esta cuestión de condenarlo antes de que empiecen a... O sea, ojalá, por el bien del país. Yo creo que sería un error decir, no, esto no sirve, no sirvió para nada, antes de... Obviamente a la gente no le gustó tanto, volvemos lo que está en las calles, no ha descomprimido nada. Pero esperamos que realmente exista un cambio de actitud y sobre todo que esté acompañado de una renuncia. ¿Qué renuncia? La renuncia al programa. Yo creo que el programa quedó totalmente descontextualizado, el programa del gobierno del presidente Piñera, y tiene que reformular su programa. ¿Reformularlo para qué? Para poder responder a las urgencias. Pero un programa diputado, no, siempre dice diputado y dejó de ser diputado. Buena hora. Buena hora, bueno, uno nunca sabe. Un programa que se concentra mucho en materias económicas. Hemos visto un cambio sustancial en todo el equipo económico, no solamente en términos de nombre, también en términos, por ejemplo, de edad. Tenemos un gabinete económico, si sumamos Hacienda con economía y trabajo, con un promedio de 57 años. Hoy día pasamos a 45 años, o sea, son 12 años menos. Hay un ministro de 30 años. Hay un ministro de 30 años. Yo me quiero enfocar sobre todo en lo económico. Se ve un gabinete bastante más liberal, menos dogmático, por lo menos lo que uno puede ver, distinto va a ser con guitarra, pero se ve más liberal, menos dogmático que el gabinete que traíamos, por lo menos lo económico. Indudablemente, por eso yo creo que hay que darle la oportunidad. Ahora, lo importante es que, y todos sabemos, que el presidente tiene la tentación de que sus ministros sean gerentes y que no sean ministros, y que solamente ejecute las decisiones que él toma. A mí me parece que eso sería un grave error. O sea, debe empoderar a los ministros. ¿Para qué? Para poder sacar adelante una nueva agenda, una agenda por el cambio social, una agenda que concite la mayor unidad, una agenda que tenga una priorización en lo inmediato, en lo urgente, para responder a los temas de pensiones, en los temas del precio del transporte, los medicamentos, la dieta, las cosas más urgentes, y una agenda más de mediano plazo con cambios también estructurales, como por ejemplo reformular la reforma tributaria completamente para poder recaudar. Necesitamos financiar también este mayor gasto social y además no solo recaudar, sino que recaudar de manera más justa, de manera más progresiva. Lo mismo creo yo... Por lo menos el ministro Bioni ya dijo, nada está grabado en piedra. O sea, abrió una puerta que no había abierto nunca Felipe Larraín. Es una buena frase, ¿sabes por qué? Porque yo creo que el problema que hemos tenido, y lo digo también con un sentido de autocrítica, también de nuestros gobiernos, es que muchas veces el dogmatismo tecnócrata de Teatino 120 ha impedido efectivamente darle espacio a las prioridades políticas. Y yo creo que la política es la que tiene que tomar decisiones respecto de las prioridades para atender las necesidades de la gente, y luego los técnicos, los profesionales tienen que darle solvencia técnica. Pero muchas veces las decisiones políticas han terminado supeditadas al dogmatismo tecnocrático. Y eso pasó con el Transantiago, a poner un ejemplo claro, ¿no es cierto?, cuando se diseña una política pública desde arriba hacia abajo, desconociendo la realidad de la ciudad, nos pasó a nosotros. Y por eso que yo creo que efectivamente esto tiene que tener un cambio de actitud,
un cambio de prioridades y un cambio de agenda. Si eso ocurre, esa va a ser la prueba de fuego. Si es que no, quiere decir que el nuevo gabinete y este cambio de gabinete no sirvió para nada, porque la gente está esperando respuestas, ahora, y por eso que es muy importante que entre esta y la próxima semana el Congreso sea capaz de despachar 4 o 5 proyectos de ley que vayan a la vena a los problemas sociales y que realmente demuestren de que se ha escuchado, que se está rectificando. Y luego hay que armar un camino más de largo plazo, donde yo creo que es muy importante el rol de los alcaldes, que son instituciones, los alcaldes y autoridades que tienen mucha legitimidad, mucha cercanía con la gente, para poder potenciar estos cabildos que tienen que conducir a algo. Si simplemente se realizan cabildos que no terminan en nada, va a ser una frustración más. Y creo yo que el hito final de este proceso participativo, propositivo, tiene que ser una nueva constitución que tiene que establecerse a través de un mecanismo participativo, democrático, institucional, como lo planteó la presidenta Bachelet. Yo no le tengo miedo al concepto de asamblea constituyente. Yo iba a preguntar si ese era el mecanismo que Yo usted no tengo prefería. problema, siempre que sea una asamblea constituyente que esté establecida en nuestra Constitución, que creemos ese órgano, que modifiquemos entonces el capítulo 15 de la Constitución y que establezcamos un mecanismo constituyente originario, ¿no es cierto?, a través de una asamblea que esté dentro de la institucionalidad. Nosotros no creemos que sea la anarquía la solución, sino que efectivamente aquí hay mucha experiencia. Diputado, explíquenos un poquito a la gente para no siguen tanto de cerca la política, qué es lo que dice hoy día la Constitución y qué es lo que se busca, que no está establecido la Asamblea Constituyente, para explicarlo un poquito con pera y manzana, porque es un tema que es duro, que es árido, que no es fácil de digerir. Al primero, hoy día la Constitución política no establece cómo crear una nueva Constitución, establece un mecanismo de reforma a la Constitución, ¿ya? Y ese mecanismo es el Congreso, ¿no es cierto?, donde hay quórum, hay algunas materias de la Constitución que tienen quórum de 2/3, otras que tienen, ¿no es cierto?, quórum de 3/5, dependiendo de los capítulos de la Constitución que se quieran reformar. Pero hoy día en nuestra Constitución no está establecido un procedimiento para crear una nueva Constitución. Y Diputado, eso... una pequeña pausa porque vamos justamente ahora a enlazar Canal 24 Horas con Televisión Nacional de Chile para seguir esta transmisión conjunta respecto al retorno de santiaguinos, obviamente tras una jornada en que todo, entre comillas, comienza a volver a la cotidianidad. Ahora, 6 de la tarde con 20 minutos, estamos viendo imágenes de lo que está pasando a esta hora en Plaza Italia. A medida que ha ido avanzando la tarde, ha ido llegando más cantidad de personas que se han estado reuniendo en ese punto. Estamos revisando lo que ocurre acá en la capital, también fuera de la región metropolitana, y estamos con el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Gracias por estar aquí y seguir con esta conversación. Una de las palabras o de los mensajes que escuchamos hoy de los nuevos ministros y que se repetía con más frecuencia era este llamado al diálogo. ¿De qué manera se puede concretar eso con la oposición si parte de la oposición está también impulsando la idea de una acusación constitucional contra el propio presidente Sebastián Piñera? Bueno, a mí me parece, y creo que es un tema que tenemos que anotar, porque, mire, por los quórum que se necesitan, ¿ya?, de 2/3 del Senado Y 78 votos en la Cámara de Diputados, la verdad es que es prácticamente imposible. Tú podrías llegar a tener a lo mejor los votos de la Cámara. El PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista hoy día. Pero está bien, aunque se aprobara en la Cámara, en el Senado es imposible que estén esos votos. Tendrán que votar senadores de Chile Vamos efectivamente a favor. Entonces, lo que yo me pregunto, vamos a tener 2 semanas al Congreso paralizado discutiendo una acusación constitucional, o más de 2 semanas, en lugar de tenerlo concentrado en sacar adelante esta agenda. O sea, seguramente, perdón, señor Chahín, pueden ser más de 2 semanas y podríamos tener, por ejemplo, y lo comentábamos antes con el diputado Cruzco, que podríamos tener una PEC y una COP25 con un presidente de la República que es anfitrión, con una acusación constitucional. No, pero, y suspendido sus funciones, además. ¿Ya? Mientras está en el proceso. Exactamente. Entonces, ¿y para qué? Para que después, si sabemos un resultado, que hacer perderla. O sea, vamos a meter además a un presidente que va a terminar fortalecido, entre comillas, después de este proceso, ¿ya?, donde nadie va a entender nada, ¿ya? Y creo que vamos a tener además el país sometido
a una tensión y una polarización, porque ahí la cosa va a ser absolutamente binaria, ¿no es cierto? Ya muy compleja, muy compleja. Entonces yo me pregunto, ¿estamos disponibles a eso? O sea, ¿realmente creemos que eso es la solución? Mire, yo no solo no voté por Piñera por razones obvias, voté por Goich en la primera vuelta, sino que al día siguiente me fui al comando de Alejandro Guillé. Yo estuve en el comando, fue el segundo a bordo de la área territorial, no fue mal, pero me fui al comando de Guillé. No puedo tener más diferencias con Piñera. Pero a mí me parece que él ganó las elecciones democráticamente. Hoy día tiene un pueblo que le dice, corrija, modifica el rumbo de lo que es de su gobierno, ¿ya? Y no solo le dice al gobierno, nos dice al Congreso, y nosotros vamos a terminar nuevamente enfrancados una pelea agarrados del moño, en una cosa que no tiene destino final, que sabemos cuál es el resultado a priori, en vez de aprovechar este tiempo para legislar con sentido de urgencia, sacando adelante estas demandas. Yo creo que sería un grave error, sería de alguna manera seguir profundizando la crisis desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿ya? Porque si la mayoría estuviese de los diputados y senadores por la acusación, pero como el quórum para el presidente es más alto, ¿ya? Y no sale el presidente de la República, ustedes comprenderán en la situación de crisis institucional en la que estaríamos envueltos. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito responsables con el país en esto, ¿ya? Y yo lo quiero decir con mucha claridad y con mucha sinceridad. Ahora, quien de alguna manera tiene que dejar tiene que guardar el manual de cómo no hacer las cosas. El problema es que el presidente, desde el día lunes, previo al fin de semana, al día viernes, donde se generó el estallido, desde ese día lunes actuó con el manual de cómo hacer las cosas mal. Y yo realmente espero que efectivamente este nuevo gabinete pueda tener una actitud distinta, una disposición distinta por el país, espero que sea así, y que realmente seamos capaces de reorientar el programa de gobierno, la agenda legislativa y otra cosa que no se me olvide, el presupuesto. O sea, claramente el presupuesto que ingresó el gobierno tiene que ser completamente reformulado porque es ahí donde tenemos posibilidades de poder construir respuestas para el próximo año. Eso es la discusión que se viene ahora. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cuáles debieran ser ahí las prioridades? En lo que se refiere, por ejemplo, a materia económica, se habla del tema de la reintegración tributaria, pero también la duda sobre si sigue respetando esto de la regla fiscal. ¿Tiene que gastar más el Estado? ¿Cómo hacer para poder cumplir también con todas las demandas y que exista el dinero para eso? Mire, aquí hay dos cosas. Uno, en lo urgente, uno puede, hoy día, el momento para endeudarse es barato para Chile todavía. Efectivamente, el impacto de los puntos del PIB, por ejemplo, que lo que gastó Chile para el terremoto, es 3 veces o 4 veces el paquete de medidas que anunció el presidente. Pero muchas veces pueden ser medidas estructurales. Por cierto, necesitamos con también... gasto para siempre. Claro, hay cosas que son gastos permanentes y para eso es imperioso la reforma tributaria. Nosotros hemos dicho la integración no tiene sentido, sobre todo por el efecto recaudatorio. Eso son 820 millones de dólares aproximadamente, un poquito menos. Por otro lado, todas las medidas de compensación, que son muy progresivas, muy focalizadas, los que ganan más que habíamos exigido nosotros, son 400 millones de dólares más. O sea, si se aprueban las medidas de compensación, pero no la reintegración, estamos hablando del orden de los 1.200 millones de dólares. Y si es que además establecemos un nuevo tributo, ¿ya?, bien focalizado, que puede ser, algunos han dicho el patrimonio tiene sus complejidades, yo he dicho a la concentración también tiene sus complejidades, quizás lo más fácil es decir un impuesto a las mega empresas, pero derechamente con facturan más de 1 millón de UF al año, que paguen una tasa del 30. Con este nuevo gabinete, con este cambio profundo que usted nos contaba antes, que opina, por lo menos su opinión de este cambio de gabinete, las propuestas presentadas por el presidente de la República el miércoles de la semana pasada, hace 5 días, quedan prácticamente en nada, prácticamente con un gabinete nuevo en materia económica y en materia política. Tiene que reforzar, hacer nuevos anuncios. Sí, o sea, yo creo que son en general medidas que van en la dirección correcta. ¿Cómo no vamos a querer aumentar el ingreso mínimo a 350.000 pesos, ¿no es cierto?, donde efectivamente existe un apoyo estatal a quienes no lo pueda pagar el empleador? ¿Cómo no lo vamos a querer? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con aumentar la pensión básica solidaria o con retrotraer incluso el aumento que había sufrido en la tarifa eléctrica? Todas son medidas correctas, pero insuficientes.
hay más de ese tipo que podemos tratar de sacar rápidamente. Una rebaja, por ejemplo, para el adulto mayor en la locomoción colectiva en todo el país. Por último, los horarios valle, ¿no es cierto? En aquellos horarios que no son más intensivos. Una pelea crónica acá. En general, los adultos mayores pueden acomodar de mejor manera su horario, que los horarios valle, ¿no es cierto?, puedan tener una rebaja significativa a su tarifa. Eso existe hoy día en el metro y en el transporte rural, el subsidiado, transporte rural subsidiado. ¿Por qué no hacerlo extensivo? Son cosas que efectivamente son simples. Y aprovechar estas dos reformas que están en el Congreso y reorientarlas completamente. La tributaria, ya le he dicho, focalizando impuestos a los que ganan más, puede ser impuesto a las megaempresas, subirle a 30% la tasa de impuestos corporativos, si los que ganan más al final, el único impuesto que pagan de verdad es el impuesto a la empresa, el resto se la arreglan para no pagarla. Y la reforma previsional diciendo, mire, ¿sabe qué? Vamos a tener un mecanismo solidario, con cargo a cotización, con cargo a transferencias, pero le vamos a garantizar a todos, por ejemplo, un reajuste del 30% de sus pensiones. A la básica solidaria, pero también a el pilar contributivo. Nosotros hemos planteado una pensión universal que sea el piso sobre el cual partan todos los ciudadanos y que de ahí hacia arriba esté lo que puedan lograr gracias a su ahorro. Con eso podemos subir de inmediato, ¿no es cierto?, las pensiones. Si recalculamos las tasas de mortalidad también, si generamos cambios paramétricos al sistema de AFP y le damos más transparencia, más participación a los afiliados. O sea, podemos efectivamente tener un cambio profundo en la reforma previsional, pero para eso falta algo, voluntad política de verdad. ¿Y quién tiene que tener esa voluntad política? El gobierno. Fuad Chaín, muchas gracias por habernos acompañado aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes.